Eh, la palabra de Dios, hermanos, este libro que tenemos en nuestras manos, es un libro bastante interesante, bastante curioso, y mientras más se le estudia, para el corazón que no conoce a Dios, mientras más estudia uno la palabra de Dios, más confunde, más crea incógnitas. Pero al corazón que conoce al Señor, mientras más uno lo lee, más uno sabe que el Señor es verdad. Hermanos, hay un aspecto importante sobre la palabra de Dios. Mucha gente cree que por ser cristiano, que por creer en una religión, que por seguir una iglesia, uno de los requisitos es ser ignorante. Y que si se tiene cierto conocimiento, entonces la fe no funciona. Sin embargo, hay una cosa muy particular, y esto es un argumento filosófico, ni siquiera es bíblico. El opuesto del conocimiento no es la fe. El opuesto de la fe es la incredulidad. Y el opuesto del conocimiento es la ignorancia. Y esas son dos cosas completamente diferentes la una de la otra. Por muchos años se descreditó a las historias que vienen en la palabra de Dios como míticas, como mágicas, como fantásticas. Pero casualmente los escritores de esas historias fantásticas no estaban escribiendo poemas ni novelas. Cuando tenían la intención de hacerlo, lo dejaban muy escrito. Muchas de las historias que tenemos en la palabra de Dios, por lo menos para los autores, fueron hechos. Y hermanos, ese es un problema para los historiadores y para los arqueólogos. Porque si quieren ser honestos con su profesión, si quieren ser profesionales con lo que ellos hacen, es imposible que traten los textos bíblicos diferente a como tratan otras narrativas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En este tiempo de la Navidad estudiamos aspectos de la vida de Jesús y narrativas acerca de él, muchas historias. Y desde hace mucho tiempo la humanidad, especialmente los críticos, los historiadores que no creen en el Señor, han concluido que todas fueron fantasías de un cierto hombre que vivió en cierto momento de la historia, que hizo cosas muy buenas, etcétera, etcétera. Hubo un tiempo, hace como 200 años, en el que Jesús no existió. Según los altos críticos de la palabra de Dios, Jesús fue una figura creada por la iglesia para satisfacer una necesidad que ellos tenían. Curiosamente, la misma comunidad científica que dijo que Jesús era mitológico, un siglo después dijo que Jesús había existido y que había sido una persona de mucho renombre y de mucha importancia, pero que no había muerto como la Biblia dice que murió. Muy interesante, muy tenerlo a conciencia, que la muerte había sido igual creada por los discípulos para poder tener una historia muy maravillosa sobre su maestro, etcétera, etcétera. Casualmente, otros 100 años después, hace como 50 años, la perspectiva volvió a cambiar y ahora ningún científico respetable niega que Jesús murió en la cruz. ¿Qué sucede entonces con estos aspectos? Y fíjense, les voy a decir la razón de todo esto, de darle y darle en contra de Jesús. El problema es que la Jesús y el movimiento que él representa, la religión que él representa, es un problema para el corazón humano. Hermanos, no hay una ideología más molesta, demandante y exigente que la religión cristiana. Y curiosamente es la única
que enseña lo opuesto a todas las demás. Muchos dirán que el cristianismo enseña un odio hacia los que son diferentes, un ataque personal hacia los que son diferentes, que si no cumples ciertos estándares, los religiosos te atacan y todo eso. Y eso es cierto. Pero muy tonto sería juzgar una ideología por los practicantes. Eso de entrada, filosóficamente hablando, es incorrecto. No se puede juzgar un movimiento por cómo ejercen sus practicantes. Pero se las pongo muy sencilla. Si aceptamos que eso es cierto sobre la fe cristiana, también sobre las demás. Miren, el otro día estaba yo en Zara Home, aquí en Altacia, y estaba yo caminando y hay una sección en donde hay muchos adornitos así para la casa. Y encontré como en 3 secciones de diferentes tamaños Budas. Encontré Budas o algunas imágenes muy bonitas budistas. Muy interesante. Y se las pongo muy sencilla. ¿Por qué? Bueno, vi todo eso muy interesante allí, pero no vi ni una cruz, ni un Jesús, nada cristiano, católico, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Por lo que vengo diciendo. Fíjense que para la gente el budismo es una religión, ni siquiera es religión, por cierto, pero bueno, es una religión muy linda, en donde es aceptación, es crecer en tu interior, es descubrir quién eres, es ver tus cualidades y amar al otro. Eso es como nos lo venden, ¿no? En el yoga, en la meditación, en todas estas figuras. Pero ¿saben qué es el budismo en realidad? El budismo es un movimiento, es una filosofía que te enseña a odiarte a ti mismo. Porque lo que debes hacer como budista es negarte de lo que eres para llegar a algo mejor. Una mujer, así como ustedes, que tenía su familia, se volvió sacerdotisa budista. Y parte de su formación requería una cosa: abandonar a sus hijos y a su familia. Y cierto pastor le preguntó a la sacerdotisa, ¿y cómo va en su crecimiento? Y dice ella, bien, voy creciendo muy bien, voy progresando en el nivel de sabiduría y todo eso. Y él le pregunta, ¿y sus hijos? Y dice la sacerdotisa, eso es lo que me deja, lo que me evita llegar a mi potencial. Porque la conclusión lógica y exigente del budismo es que esa mujer debe aprender a dejar de amar a sus hijos. Porque el amor a los hijos es algo que nos detiene de llegar a nuestro máximo potencial. Porque esos hijos son como cadenas que la tienen amarrada a la tierra, y si esas cadenas están allí, nunca va a poder llegar a nirvana. Ese es el budismo. Y luego, hermanos, la religión cristiana es una molestia para muchos, porque exige cosas que nadie está dispuesto a hacer. ¿Por qué? Fíjense, ese arbolito tiene Santa Clauses ahí. ¿Por qué en todos los conciertos de Navidad nunca falta Santa Claus? ¿Por qué en la temporada de Navidad Santa Claus puede estar desplegado a todo lo que ustedes quieran, pero pesebres no? Aquí en México somos católicos, pues bueno, se puede un poquito más. ¿Saben por qué? Porque toda la gente sabe que Santa Claus no existió. Santa Claus, ¿qué te pide? No nos requiere ninguna prueba histórica, ninguna prueba moral, ninguna prueba filosófica, porque todos sabemos que es una fantasía y es muy fácil tenerlo en nuestros arbolitos. Y Jesús no es así. Jesús exige una prueba histórica, exige pruebas filosóficas, pruebas morales, y entonces Jesús se vuelve un problema. ¿Cómo hacemos? Lo quitamos. Y eso pasa en nuestras vidas. ¿Por qué creen que es más fácil ser católico que protestante de alguna manera? Digo, católico malo, no buen católico. Porque ser católico malo es ir a pararte, escuchar
Y con que te llegue el ruido de la bocina, ya lo hiciste. Ser católico de verdad te exige estar allí. ¿Se fijan que es un problema ser religioso? Les voy a poner en números, se los pongo como en cifras, por así, un aproximado. Tenemos, pónganle así, 2000 archivos comprobables con historia de que Jesús existió. 2000, más o menos. Pónganle que unos son copias de copias y quién sabe qué, pero bueno, son 2000 documentos que prueban que Jesús nació en Belén de Judea, murió en la cruz y resucitó. ¿Saben en cuántos tenemos de Platón? Si tenemos 2000 de Jesús, de Platón tenemos 20. Pero nadie, ninguno de sus maestros de historia y de filosofía, ha negado que Platón existió. ¿Sí o no? ¿Por qué creen? Porque Platón no es un problema. Tenemos cerca de 7 veces más pruebas de que Moisés existió, de que Ramsés II existió. Pero nadie cuestiona a Ramsés. Y hermanos, esta es la realidad que vivimos nosotros en nuestra vida como humanos. ¿Por qué no nos es natural a nosotros creer? Porque el creer en Dios no es un logro. El creer en Dios no es una conquista. Para que creas en Dios yo no necesito convencerte. Creer en Dios no es una conquista, creer en Dios es un regalo. No existe una religión que no demande algo de ti. ¿Qué me vas a dar? En el Islam debes cumplir los 5 pilares. En el budismo debes negar tus emociones. En el shintoísmo debes negar la realidad tuya. Tú debes hacerlo para que cuando lo hagas bien, tengas éxito. Y la palabra de Dios dice que mientras más le haces, más metes la pata. Que mientras más le intentas, más te hundes. Si alguno de ustedes aquí alguna vez creyó, no fue porque vieron muchos milagros, no fue porque vieron muchas pruebas arqueológicas que las hay. Si ustedes creen, es un regalo de Dios. Y eso, hermanos, es recibir un regalo de parte de Dios al corazón orgulloso es una ofensa. Porque a nosotros alguien nos enseñó que si yo tengo algo es porque me lo gané. Y que si voy a conseguir algo es porque me lo tengo que ganar. Eso es un corazón orgulloso que dice, que sabe, que piensa que todo está en sus manos. Y tristemente, hermanos, la palabra de Dios ante ese corazón nos dice todo es un regalo, todo es para ti. Tanto es un regalo el conocer a Dios, el vivir una vida cristiana, tanto es de esta manera que nos parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Y yo dónde quedo? O sea, ¿yo dónde participo? Tanto Dios da todo, regala, ofrece todo, el creer, el seguirle, el buscarle, todo es causa de Él, que cuando yo me pongo en mis matemáticas, yo no hice nada. Y eso, hermanos, para un corazón orgulloso, es una ofensa. ¿Por qué creen que un dicho muy famoso en México es el que nada debe, nada teme? Porque inmediatamente en cuanto me regalan algo, un corazón que está lastimado por las heridas de la vida, cuando me regalan algo, yo digo, ¿qué me va a pedir? ¿Qué me va a ofrecer? ¿O para qué me está regalando? Ese es un corazón humano. De tal manera que cuando viene Dios diciéndote, yo te doy todo, todo es tuyo, bla, 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 y todo esto, uno se queda, ¿qué quieres? Y hermanos, ¿qué quiso Dios a cambio? Que habla de los mandamientos, que de obedecer, que de cumplir. Eso es lo que Dios, entre comillas, pide a cambio. Y precisamente porque Dios pide algo a cambio, vino Jesús para dárselo. Y otra vez, en lugar de tú poder tener el orgullo de regresarle algo a Dios, Jesús se lo dio en tu lugar. Luego, ¿y yo dónde quedo?
¿dónde está mi participación? ¿Dónde embono? Qué triste es tener un corazón que ya no sabe cómo recibir regalos, ¿verdad? Que no sabe lo que es gratis, que no sabe lo que es misericordia, que no sabe lo que es bondad, porque toda nuestra vida ha sido un bombardeo de un capitalismo espiritual. Y hermanos, por eso el día de hoy San Juan nos dice en el versículo 12, San Juan 1:12, bueno, desde el 11 hasta el 13 dice, Jesús vino a lo suyo, Jesús vino a su negocio, a su asunto, pero a los que venían, sus socios del negocio, no lo recibieron. Fíjense, los judíos creían que por ser judíos, ese ser judío era lo que le podían ofrecer a Jesús. Te voy a ofrecer mi sangre judía. Y como Jesús no se andaba con esos negocios, lo rechazaron. Y los suyos no le recibieron. Y dice, pero fíjense más a los que les recibieron, es decir, nosotros, que nada teníamos que ver en el asunto, que ni siquiera estábamos en la imagen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién dio la potestad? Dios dio la potestad, fue un regalo que ni ustedes ni yo buscamos, que ni ustedes ni yo queríamos. Y aquí viene lo que estoy hablando, los cuales, es decir, estos que son hechos hijos de Dios, no son engendrados de sangre. O sea, no es un asunto biológico, no es un asunto hereditario, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no está en ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu vecino de enfrente no cree en Dios? O el de atrás, o el de al lado, o el de así. Es que uno puede decir luego, es que yo era más noble, es que yo era más lindo, es que yo embonaba más en lo que Dios quiere. No, es igual y peor. Somos iguales y peores. ¿Cuál es la diferencia entre el que no cree y el que sí cree? Si todos somos iguales. Todos somos iguales. Que el Señor regaló, dio ese poder, esa potestad de ser hijos de Dios. ¿Alguna vez, hermanos, se han puesto a pensar, alguna vez han querido vivir una vida de confianza, una vida de descanso? Para la persona que no sabe descansar en Dios, toda su vida va a ser un vivir dependiendo de mis fuerzas. Y que si no la hago, y que si no cumplo, y que si no soy lo suficientemente bueno, ya valí. Esa es la otra opción. Vivir por siempre confiando en lo que puedes hacer, en lo que puedes alcanzar, y si no, se fijan que han pasado siglos desde que nos enseñaron a vivir dependiendo de nosotros, en mí. ¿Qué va a pasar cuando lleguen el final de los días de sus fuerzas? ¿Qué va a pasar cuando estas manos, cuando este cerebro ya no funcione? ¿Y tus fuerzas? ¿Y tus capacidades? ¿Qué va a pasar cuando el gran arquitecto, cuando el gran cirujano tenga Alzheimer o Parkinson? Luego. Y por eso, hermanos, el Señor nos enseña una vida de regalos, una vida en la que todo está provisto, en la que todo está allí, en la que el Señor nos prepara la mesa y nosotros simplemente debemos pasar. A eso vino Jesús a este mundo, a enseñarnos una vida de regalos, una vida de oportunidades, una vida de bendiciones que no dependen de nosotros, que no dependen de nuestras capacidades, que no dependen de qué tan bien y qué tan eficientes somos, sino de lo que Él hace por nosotros. Y hermanos, ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el propósito de que Jesús viniera, de que Él, siendo el más grande regalo que Dios nos pudo haber dado,
También nos enseña a vivir una vida en la que recibir un regalo no es una ofensa, sino es algo maravilloso. Entonces, vivir una vida en la que no necesito estar al 100, sino que puedo descansar en Dios. Pero eso es muy difícil. Les digo, o sea, para ustedes es imposible. Ustedes no están aquí porque son muy cristianos o porque son muy dedicados, no. Ustedes están aquí porque Dios los trajo. Y los trajo para su propio bien. ¿Yo qué gano con tenerlos aquí? Nada. El Señor es el que anhela tener comunión con ustedes y que ustedes vivan ese tipo de vida. Vida de descanso y vida de consuelo en el Señor. Vamos a estar de pie, hermanos, vamos a orar el día de hoy.